Hola, yo les voy a hablar sobre los pacientes con hiperquinesia o como mejor los conocemos en la sociedad, aquellas personas, tanto niños, adolescentes o adultos que presentan hiperactividad y déficits de atención. Ok, entonces, ¿qué vendría siendo este trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Pues básicamente vendría siendo tan fácil como la condición en la que se le dificulta o se le hace más difícil al paciente lograr poner atención o lograr controlar sus movimientos, lo cual me va a llevar a mí a describir dos tipos de pacientes hiperkinéticos, ya sea tanto el número uno, el paciente con hiperactividad, que este paciente se va a comportar muy inquieto, que va a tener mucha energía, va a querer estar desplazándose de un lugar a otro, lo cual lo va a poner a él muy impulsivo. Vendría siendo eso. Entonces el paciente número 2 hiperkinético vendría siendo aquel que tiene, por así decirlo, falta de atención, lo cual se le puede distraer a este paciente mucho, pues con más facilidad, le logra mucho, le hace falta o se le dificulta el poder concentrarse, lo cual una persona lo describe como que el niño o el individuo paciente no escucha muy bien, le entra algo por el oído y le sale por el otro, etcétera. Respecto al diagnóstico de este tipo de pacientes, si el paciente desde un principio no está tomando o no tiene un correcto tratamiento, esto se va a ver muy reflejado alrededor de su vida y de su vida cotidiana, ya que va a bajar el rendimiento, ya sea tanto en el ciclo escolar, en las relaciones con la familia y en concreto con el entorno social. Es por eso que es muy importante para la madre que tome muchas represalias y tome la importancia y la iniciativa de tratar a este tipo de paciente. Generalmente suelen verse los signos y los síntomas de este trastorno alrededor de los 7 años o incluso un poquito antes. Y este suele persistir hasta la adolescencia e incluso hasta la adultez, siendo el índice mayor en hombres que en mujeres. Y bueno, referente a las causas posibles de este trastorno se derivan a tanto factores ambientales, genéticos e inmunológicos, como también problemas durante la gestación y después del nacimiento. Durante la gestación, ya sea porque la madre ingirió cierta sustancia tóxica para el organismo o porque consumió cierto fármaco, un ejemplo como el valproato, que esto interfirió mucho durante la gestación. Entonces, respecto a después del nacimiento, ya sea tanto porque el bebé nació con un muy bajo peso, como también podría deberse a que los progenitores tenían una edad muy avanzada. Respecto a consideraciones odontológicas que se tienen con este tipo de pacientes, es que hay un índice mayor de que confirma que este tipo de niños tiene más dientes cariados, tienen más obturaciones, tienen más agenesias que los niños que no tienen este tipo de trastorno. Principalmente se debe, y esto es debido a la pobre habilidad y motivación que tiene este tipo de paciente para no darse o generarse un correcto cepillado dental. También tienen mucho la culpa los padres de familia, ya que a este tipo de pacientes suele premiarse mucho. No que pórtate bien y te voy a dar cierta golosina, te voy a dar cierto alimento que contenga alto grado de azúcar, lo cual lo hacen, y esto incrementa por mucho y da un mayor riesgo a poseer o a que se generen caries. Dentro del área odontológica se deben de tomar ciertas estrategias y métodos a considerar al momento de tratar este tipo de pacientes con este trastorno, principalmente para fortificar esa relación odontólogo-paciente y que así el paciente sea más cooperador al momento de realizar algún procedimiento. Algunos de los métodos a considerar podría ser que al inicio de la sesión podríamos darle al paciente un breve recorrido por las instalaciones para que éste se familiarice y sea más cooperador. También podría al momento de decirle al paciente el procedimiento o hablar con él, decirle las cosas claras en palabras sencillas y decírselas una sola vez para que el paciente no entre en tensión. También se pueden tomar
métodos estimulantes, ya sea tanto visuales como la televisión, gráficos, cuentos, etcétera, para que el paciente esté más relajado, como también ciertos estimulantes uh, olfativos como la aromaterapia para que el paciente se sienta en un ambiente de confort y de relajación y pueda cooperar. También como último método se le puede dar al paciente un cuarto de una pastilla calmante para que éste pues pueda calmarse. Es muy importante para el odontólogo tener dos factores en consideración, ya sea tanto la paciencia como la comprensión, ya que en cierto punto del tratamiento o al momento de tratar con esos pacientes el odontólogo puede desarrollar ciertos sentimientos de tensión e incomodidad, y eso no va a beneficiar para nada durante el tratamiento, ya que el odontólogo no va a realizar ese tratamiento con toda su experiencia al 100%. Respecto a la inclusión con este tipo de pacientes, primero que nada, ¿qué vendría siendo la inclusión? La inclusión vendría siendo aquel equilibrio equitativo para toda aquella persona que cuenta con alguna discapacidad con el fin de beneficiarla en el ámbito escolar, independientemente teniendo que hacer así ajustes para su aprendizaje. Primeramente, como ejemplo, no solamente tendrían que ser los involucrados los maestros, ya que esto sería mucha carga para ellos y llegan un momento en el que no podrían como valorar y dar su enseñanza para este tipo de paciente, sino que también tendrían que dar de su parte tanto los padres como compañeros para poder así reforzar la educación del niño con el fin de que éste deje sus problemas a un lado, sus problemas de aprendizaje, y éste pueda de alguna manera concentrarse mejor en ese ámbito. Como también el profesor podría optar por dar un cierto currículum o una evaluación diferente a este tipo de paciente que se adapte mejor a él, como también tratando de minimizar los efectos adversos que pueden tener determinados comportamientos del niño. También el profesor lo que puede hacer dentro del aula es tener ciertas condiciones idóneas para que este tipo de paciente pueda dar de su parte y colaborar para que así pueda absorber los conocimientos.